confusión y sean todos bienvenidos a este programa. Con paz en armonía. Un espacio de ¿Necesitas comunicar? ¿Buscas un espacio de expresión? Conéctate con tu audiencia a través de nosotros, Radio Núcleo 180. Somos un espacio de comunicación abierta e integral para nuestros comunicadores, oyentes, proveedores y colaboradores. Contáctanos al teléfono 55 76 78 03 23, escríbenos a contacto@nucleo180.com o visita nuestras redes sociales @radionúcleo180 y contrata ya tu espacio al aire. Comunicación con valor, Radio Núcleo 180. Desde Andalucía, saludos a Radio Núcleo 180. ¡Olé! Saudações do Brasil para a Rádio Núcleo 180. Uzbekistan'dan Radio Núcleo 180'ya kata salama etamiz. From California, hello and greetings to Radio Núcleo 180. Estás escuchando Radio Núcleo 180, comunicación con valor. Sean todos bienvenidos a este programa. Con paz en armonía. Un espacio de apoyo emocional y acompañamiento espiritual con la pastora Irene Medina. Aquí, en Radio Núcleo 180. Comenzamos. Buenos días, tengan todos ustedes. Qué gozo y qué alegría poder estar nuevamente aquí en Radio Núcleo 180, esta cabina de radio que nos permite llegar hasta su casa, llegar hasta su hogar o a su oficina, trabajo, automóvil, ahí donde usted se encuentra. Gracias, muchas gracias por sintonizarnos, por escucharnos. Y el día de hoy queremos decirle que es importantísimo que comparte el programa. Vamos con la segunda parte del tema que estuvimos hablando la semana pasada y que tiene que ver con los filtros que Dios utiliza para mostrarnos acerca de nuestras amistades. ¿Son buenas? ¿Son malas? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Podemos continuar la amistad con esas personas o debemos retirarnos un poco? Y para el día de hoy, aparte de las chicas que siempre, gracias a Dios, pueden estar aquí en la mesa para compartir junto conmigo, que me apoyan, me ayudan, sobre todo porque son personas que tienen la profesión indicada para poder hablar de estos temas. Le damos muchas gracias a Dios por sus vidas, por la vida de Ceci, por la vida de Edith. Y el día de hoy tenemos con nosotros a la pastora Carla Galicia. Ella es pastora del Grupo Vida Nueva Faro. Ella y su esposo Daniel Núñez están pastoreando la iglesia de Grupo Vida Nueva en Ecatepec. Así que si usted nos escucha y vive por ahí, dese una vuelta para que conozcan la congregación. Es una congregación hermosa, es una congregación viva, en donde usted va a poder recibir muchísima bendición. Si vive por ahí y no tiene dónde congregarse, vaya. Más adelante le voy a pedir a la pastora Carlita que nos escriba la dirección en el chat y pues si hay algún teléfono a donde comunicarse para pedir información, también lo haga.
Pero bueno, Edith, ¿cómo estás? Ceci, ¿cómo estás? Cuéntenme sus vidas. No, porque se nos va todo el programa. Sí, yo lo sé, pero cuéntenme Muy algo. buenos días a todos, gracias a Dios porque están hoy aquí con nosotros. Buenos días a toda la mesa y a todos en cabina y a aquellos que se van conectando y de manera diferida nos verán o nos escucharán, también siéntanse bienvenidos. Gracias por su presencia ante este programa y pues esperamos sean bendecidos, que en este día se lleven algo y ese algo lo puedan compartir con alguien más. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias, Pastora Carla, por estar aquí con nosotros. Gracias a Dios. Gracias allá en cabina por estar siempre atentos a todo lo que se necesita. Muchas gracias. Gracias a ti que nos estás mirando, gracias por sintonizarnos, gracias le damos a Dios por la vida de cada uno de los que va a estar escuchando, porque el Señor tiene cosas maravillosas para ti y para cada una de nosotras. En el nombre de Jesús, gracias y paz, comenzamos. A ver, Carlita, danos un pequeño, Primero déjenme decir buenos días. Ok. Buenos días a todos, Dios les bendiga y gracias nuevamente por la invitación para poder seguir hablando del tema que platicábamos la semana pasada, ¿verdad? Y antes de tocar el punto, yo traigo un regalito para ustedes. ¡Ay! Entonces, rico. es un pequeño obsequio de alguna manera para que sirva como recordatorio de lo que hemos estado platicando. Entonces, los voy a mostrar. Son unos muñequitos, son unos amiguitos y cada uno de ellos trae un recuadro a manera de que le podamos poner el nombre de los tipos de persona que hemos estado platicando en estas sesiones. Y esto lo compartimos y se lo entregamos también a la gente de nuestra congregación para que lo pudieran tener ahí a la mano, visible, y pues que no se nos olviden estas personitas. Perfecto. Viendo. Qué lindo. Gracias. Ok. Gracias, Pues danos un pequeño resumen. Quiero decirte que hemos recibido muy buenos comentarios y la gente realmente está muy interesada en este tema porque pues a veces no nos percatamos, ¿verdad?, de en realidad qué tipo de amistades tenemos, con quién nos juntamos, con quién nos relacionamos y luego no nos damos cuenta de que tenemos dificultades con otras personas, tenemos problemas relacionales con otras personas y decimos, pero ¿por qué? Incluso, Carlita, creo que a mucha gente llega el momento en que se acostumbra a relacionarse con este tipo de personas y a sufrirla. Y por eso dice, oye, es que en mi oficina el ambiente de trabajo es pésimo. Oye, es que en mi casa, mi hermana, mi mamá, mi papá, alguien es terrible y ya no aguanto. O incluso en la iglesia hay una que otra persona que, ay, la verdad es que me hace desesperar. Pero bueno, si vamos identificando qué tipo de persona es, pues sabremos qué hacer. ¿Cómo lidiar con esa persona? Exacto. Efectivamente, por ejemplo, el tema que le poníamos la semana pasada era cómo filtrar esas relaciones. Y yo pienso en un filtro, llámese que vas a filtrar algún líquido, vas a cernir la harina para quitarle los grumitos que tiene la harina. Y de alguna manera ese filtro es permitir que pase lo que debe de pasar y lo que no es mantenerlo a distancia. Y sobre todo esto nos va a traer, como dices tú, Paz, bienestar. Nos va a traer salud mental, nos va a traer paz. Y no se trata en estar en odio, en rencores, resentimientos, discordias con las demás personas, pero sí fomentar el bienestar no solamente de uno mismo, sino del entorno. Hay gente que verdaderamente a veces pone mal el ambiente, o sea, su presencia, sus comentarios, sus actitudes, hacen tenso y eso impacta a todas las personas que estén en ese lugar, ¿no? Y tú dices, es desde la casa, es desde el centro de trabajo, es desde el aula de la escuela, ahí en el salón, o sea, tenemos que aprender a identificarlo si es que verdaderamente queremos una paz en nuestro interior, en nuestro corazón. Porque a veces estar lidiando con estas situaciones nos ocasiona mucho problema, nos ocasiona muchos disgustos y serían cosas que nos evitaríamos si
pudiéramos, o si hiciéramos un poquito de atención, pusiéramos atención en esta situación de identificar a aquellas personas, en seleccionar a aquellas personas con las cuales sí tenemos que estarnos relacionando, ¿no? Ya hemos mencionado que no se trata de tener enemistad con ellos, de odiarles, pero sí de qué tanto deberíamos de llevar nuestra relación con esas personas, qué tan profunda debe ser nuestra relación con esas personas. De hecho, algunos psicólogos o escritores las nombran de diferente forma, y uno de esos nombres son como esos bichitos que se te pegan en el cuerpo, como sanguijuela, tipo sanguijuela, que te chupan la sangre. No sientes en qué momento se te pegaron, nunca te das cuenta, pero ahí está alimentándose de ti. A mí me tocó en una ocasión, hace años, andábamos mi esposo y yo en la India, y pasamos por un arroyito, y según yo no metí mis pies al agua, pero como traía sandalia en la parte del empeine del pie, yo me vi, porque nunca lo sentí, me vi 2 cositas negras muy chiquitas, y pensé que eran hojitas o tierrita. Le digo a mi esposo, mira, le digo, no seas malito, hazle así. Sacúdeme mi pie. Se acerca y me dice, no son hojas, me dijo, es una sanguijuela. No sabíamos cómo quitarla. Ahora sé que no hicimos lo correcto porque las arrancó así literal de mi pie. Y empezó a salir sangre, y no se me paraba. No te puedo decir que era una hemorragia porque eran animalitos muy chiquitos, quiere decir que su mordida no era tan grande, pero no se me paraba la sangre, tardó muchísimo. Yo te puedo decir que casi fueron como 2 horas el hilito de sangre ahí. Como que se van a alguna venita principal, pues, ¿no? No, es que tienen también una sustancia que es anticoagulante. Entonces órale. eso evita, precisamente les da para comer y no. Y que se hagan, tecnistas. es veterinaria o tecnista, ella sabe bien. Pues esa es mi experiencia física, pero también me ha tocado convivir con personas que parecen sanguijuelas. No te das cuenta cómo te chupa la energía, la paz, el gozo. Tú llegas bien feliz a tu casa, a tu escuela, a cualquier espacio. Llegas y ya empieza esa sensación de y a veces llegas predispuesto a superarlo. Está bien, si me dice esto no le voy a dar importancia y voy a hacer, pero llega el momento en que, por eso es importante saber qué tenemos que hacer con ese tipo de personas para que no te drenen la paz, no te roben el gozo, la energía, la alegría y todo eso, porque dice uno, en el trabajo pasas más de 8 horas ahí, y conviviendo con ese tipo de personas es desgastante. Estás en la oficina, en la escuela, en donde es horrible. Y ellas se alimentan y se nutren de lo que te drenan, de lo que te roban. Y se van haciendo como panzoncitas, como las sanguijuelas, se van haciendo panzoncitas, van creciendo porque están come. Pero lo curioso es que uno no se da cuenta. Si yo no me hubiera percatado, la hubiera traído en mi pie todo el día, y eran 2, las hubiera traído en mi pie todo el día, pero yo pensé que eran basurita, y lo bueno fue que mi esposo se agachó a querérmela quitar y me dijo, no es una rama, no es una hoja, es una sanguijuela. ¡Ay, mi pie! Pero bueno. Háblanos de los 4 que ya vimos para que quienes no vieron el programa la semana pasada tengan la oportunidad de buscarlo en YouTube o buscarlo aquí mismo en la página de Radio Núcleo en el Facebook. El programa se llama Compás en Armonía y usted busque el de la semana pasada y ahí podrá tener más información, pero para no entrar así en seco,
Carlita, cuéntanos un breve resumen, rapidísimo. Hemos estado compartiendo acerca de efectivamente este tipo de relaciones que pues nos van a causar un poquito de conflictos, que Dios nos advierte, hablábamos acerca de esa advertencia donde Dios nos dice, ten cuidado porque tener este tipo de relaciones en tu vida peligra, ¿no? Y quiero retomar un pasaje, una cita bíblica que leíamos al final del el programa anterior, donde dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Empezábamos a comentar la parte de que Dios ama a la gente. A Jesús le dice, pues tienes tú, Jesús vino, se entregó por la humanidad y ama a las personas, pero de parte de Dios viene esta advertencia, porque con lo que dice esta cita es, las cosas malas, las malas actitudes, los malos pensamientos, las palabras negativas, estas malas prácticas que a veces tienen las personas, pues se te pegan. Nosotros como México tenemos refranes, ¿no? Y por ahí tenemos un refrán que dice, ¿no? El que con lobos anda, aullar se enseña. Entonces, de alguna manera, si nos relacionamos, si estamos en constante convivencia con personas dañinas, con personas tóxicas, con personas con algunos tipos de actitudes y bueno, de alguna manera vidas un poco incorrectas, pues tarde que temprano ese tipo de cosas se nos pegan. Y estábamos mencionando que vamos a ver ocho tipos de personas, y los 4 que vimos la semana pasada, hablamos de las personas necias, ¿verdad? Esas personas que son muy empecinadas en su opinión, pero lo grave de estas personas es que no reconocen el pecado, es más, dicen, no importa el pecado, yo hago lo que quiera, y se aferran a sus costumbres, se aferran a sus ideas, y no quieren cambiar, no quieren escuchar. Teníamos también las personas que son las manipuladoras, ¿verdad? Estas manipuladoras que decíamos que son los maestros del disfraz, que siempre ostentan una cara linda, una postura amable, muy ayudadores, muy estoy contigo, pero por detrás hablan de ti. De otro lado, pues empiezan a causar disturbio, empiezan a afectarte a ti, y aunque contigo son muy amables, la realidad y la intención de su corazón es mala. La tercer tipo de persona, mencionábamos aquellos que son los malos dadores, ¿verdad? Esas personas que de manera aparentemente muy generosa vienen y dan, pero dan con una mala actitud, dan con molestia, dan quejándose, dan con una doble intención, esperando recibir algo a cambio, dan por querer recibir algo, y pues no dan verdaderamente con un corazón dador, como dice la Biblia, que nos invita a que nosotros seamos así, o que demos con un corazón alegre. El cuarto tipo de personas que mencionábamos eran los perezosos. Aquellos que... Y los crónicos. O sea, que no se trata solamente de una persona que está cansada, sino una persona que... Es su estilo de vida. Es el estilo de vida de no moverse, de no esforzarse, de no ir por más. Y la cita fuerte de este tipo de personas decía, ¿no? Aquellos que no quieren trabajar, no coman. Entonces, de alguna manera nos decían, explicábamos, ¿no? Que a veces le hacemos más daño a este tipo de personas sin estarles dando y dando porque vemos que necesitan, porque vemos que no tienen, porque vemos que... Y les hacemos más daño al seguir fomentando su pereza. Decíamos, no se trata de que no demos, no se trata de que no seamos generosos, porque dentro del principio bíblico Dios nos enseña a dar. Dios nos dice que demos, Dios nos dice que compartamos con el que necesita. Dios nos pide que seamos generosos, pero pues no manteniendo una mala actitud y una mala costumbre de una persona que siempre está en una postura de no querer hacer. ¡Wow! ¡Qué fuerte, qué fuerte! Vamos a ver cuál es la siguiente. La siguiente yo creo que es una persona muy interesante y bueno, yo digo, todos nos hemos topado con personas ingratas y malagradecidas. Sí. Quinto tipo de persona de la cual debemos tener mucho cuidado son aquellos que son ingratos y malagradecidos. Aquí quiero hacer una diferencia. Una cosa es una persona ingrata. ¿Qué será una persona ingrata? Si nos vamos un poquito a analizar la palabra se compone de 2. El in, que es un prefijo, que por ejemplo podemos aplicar en injusticia, inhumano, o sea, podemos utilizar muchos términos. A veces a algunos no se les puede acomodar el in, se le pone el in, por ejemplo, el impuro, o sea, algo que no tiene pureza. Pero en la parte de la palabra ingrato
hace referencia a carencia de gratitud. Es una persona que no tiene gratitud. Entonces, no podemos obtener gratitud de una persona que no tiene gratitud. Es como quererle sacar jugo a un limón seco. O sea, no tiene jugo, simplemente no lo tiene y por más que le exprimas, no va a tener jugo. Entonces, una persona ingrata en su esencia, en su naturaleza, no tiene gratitud. Ahora, cuando nosotros conocemos del Señor Jesucristo y vamos a pensar que yo soy una persona ingrata, Dios nos cambia. O sea, llega un proceso de toque de Dios, nos transforma y si no éramos agradecidos, si éramos ingratos, Dios cambia eso y nos hace personas agradecidas. El problema es cuando esa persona no pasa por ese proceso de transformación, de obediencia y de cambio y toque de Dios en su vida. Ahora, esta persona ingrata, a veces también se le olvida, o sea, pasa casi como por blanco en las situaciones, los bienes que ha recibido y se le olvida. Y luego dice, es que tú nunca me diste, tú nunca me ayudaste, tú nunca me enseñaste, tú nunca estuviste. O sea, esa palabra de los nuncas y los siempres, creo que son una exageración siempre. O sea, porque la realidad es que no es posible eso. O sea, que diga una persona es que nunca, pero sí hay mucha gente que dice eso, ¿no? Entonces se le olvida por completo que alguien pudiera haberle un día extendido la mano para ayudarlo cuando se cayó o se tropezó, o alguien que a lo mejor necesitó, o sea, y se les olvida. Otra cosa de estas personas ingratas es que desconocen el bien, o sea, no alcanzan a percibir que reciben algo bueno. Y eso es algo muy triste porque realmente si nos pusiéramos imagínense cuando nosotros pudiéramos ver en un día, o sea, un día de nuestra vida, en una cámara, como si fuera una película, nos daríamos cuenta que tenemos muchísimos eventos a lo largo de nuestro día que recibimos de manera gratuita y que han venido de parte de Dios y que han venido de otras personas que a veces por la dinámica, por la prisa, por estar distraídos, no nos damos cuenta. O sea, el hecho de que una persona te dé el cambio, oye, porque digo, se pueden quedar con tu cambio y no te lo dan, ¿no? Ay, gracias porque me devolviste mi cambio, ¿no? Aunque puedes decir, es mío. Gracias porque Dios me diste la vida, yo ya amanecí. Gracias porque alguien a lo mejor me puso una servilleta para no ensuciar la mesa. O sea, hay tantos momentos en el transcurso del día común para poder estar agradecido. Pero bueno, una persona ingrata no percibe nada de esas cosas. Ahora, vámonos con el caso de la gente malagradecida. ¿Qué entendemos por la palabra malagradecido? Pues es una persona, igual volvemos a ver que es una palabra compuesta de dos términos, que es el mal agradecido. Entonces, esta es una persona que va a devolver algo malo por un bien recibido. De ejemplo, es una persona a la que a lo mejor se le ayuda y al rato te dice de cosas. O que al rato a lo mejor dices, bueno, le voy a llevar a esta persona, me sobró del guisado y le voy a dar el topercito, ¿no? Mi topercito y le digo, me lo regresa cuando ya lo desocupe. Y te lo regresa, pero te lo regresa sucio. O te lo regresa, pero quemado. O no te lo regresa, o no te lo regresa, ¿no? Tenemos otro dicho mexicano que dice, aquel que presta un libro es un tonto, pero más tonto el que lo regresa. Entonces, es esa gente que mal agradece lo que se le da. Entonces, te puede dar algo a cambio o como respuesta de gratitud, pero es una respuesta y una situación mala que te está dando. Qué fuerte, qué fuerte. Edith, cuéntanos, ¿has tenido experiencias con personas ingratas y malagradecidas? Sí, pero por lo regular como que no los tengo tan registrados, ¿no? Como que ya me acostumbré, voy a llamarlo así, por la convivencia que tengo con estas generaciones y esta juventud, ¿no? Sí me he dado cuenta, en eso sí, de que llevo dando clase, los chicos se vuelven cada vez más malagradecidos, más ingratos. Antes era, sí, gracias, Miss, esto, y ahora es muy de enfrentamiento, lo merezco, tú debes de hacerlo, tú
tú eres la responsable de que yo me frustre, o sea, a pesar de que uno les da oportunidades. Ahí es a donde yo voy, cuando aparte de la ingratitud, ¿no? Con los chicos, cuando ya llegan a un extraordinario en mi materia, dices, como, ¿por qué? Si tenían todas las facilidades, solo era entregar y todavía pedir otra oportunidad y al dársela, seguir con la ingratitud, y cuando los vuelve uno a tener, estas características se manifiestan, ¿no? Vuelven a actuar de mala manera o hablan de ti o ya te fueron a acusar, o sea, se nota la ingratitud y el malagradecimiento de esa parte, ¿no? O son groseros. Son groseros, te hacen ojos de huevo. Bueno, ahí los puedo yo identificar. Sí, de hecho, a veces la gente que es malagradecida traiciona. Voy a contar un ejemplo. Esta es una combinación de una persona manipuladora e ingrata. Una de mis hijas tiene una maestra y a final de año esta maestra les pidió a los alumnos bolsitas de cierto tipo de dulces. A ver, este equipo va a traerme 15 bolsitas de cacahuates y este otro equipo va a traer bolsitas de chocolate. Así, entonces repartió. Y yo le pregunté a mi hija, le digo, ¿y por qué las bolsitas se las va a repartir o qué va a hacer con ellos? Dice, no, es que nos dijo que va a tener una reunión con los maestros. Y ahí en la reunión con los maestros, pues va a regalarles las bolsitas. Y yo le dije a mi hija, le digo, esto está mal, porque ella está pidiéndoles a ustedes para ella quedar bien con los demás compañeros, pero creo que nunca va a decir, mis alumnos se los están mandando. No, obviamente esta maestra se para el cuello y dice, maestros, qué lindo, les traje un regalito a costa de sus alumnos. ¿Y cuándo les dio gracias? Tampoco, ¿no? Y que todavía casi era de, si no me los traen, no van a sacar buena calificación, ¿no? Entonces vemos una manipuladora con una postura también ingrata, malagradecida. Estas personas malagradecidas o las personas ingratas son gente abusiva. No sé si alguna ocasión, Ceci, igual has tenido gente cercana o gente que has visto este tipo de actitudes, porque son gente que ve o se acerca con aquel que puede darle. O sea, no son tontos, son gente muy lista y se acercan con aquellos que pueden darles, pero es solamente para recibir, nunca con una intención de ellos aportar o de ellos dar. Como decías, Paz, es esa sanguijuelita que se te pega y te quita, y te quita, y te quita, y al rato viene y te echa en cara lo que no diste, porque no fue suficiente, ¿no? Porque no le diste el todo, porque, por ejemplo, yo he escuchado casos, ¿no? De repente de hijos mayores que se quejan con los papás y dicen, es que tú nunca me enseñaste, por ejemplo, a cocinar, ¿no? Tú nunca me enseñaste a cocinar, por eso casi no sé hacerlo, ¿no? Y son cosas que dicen, y bueno, si tú querías, ¿por qué no te metiste, no? ¿Por qué no aprendiste? A lo mejor las primeras veces se te quemaba. Yo la primera sopa que hice quedó hecha un asco, parecía una cosa ahí fea, todavía me esmeré poniéndole zanahoria aquella vez. Al verla, todo el mundo dijo, gracias, pero no. Yo dije, pues me la voy a comer yo sola, ¿no? Sí, me cayó mal porque la verdad no estaba bien cocida, pero dije, bueno, ya la hice, ya supe que no le tengo que poner o que le tengo que quitar a la siguiente vez. Pero creo que es la parte también de lo que uno puede aportar, pero el ingrato y el malagradecido no piensa así. ¿Y qué piensas, Ceci, acerca de las reacciones de los ingratos y malagradecidos ante el favor, el amor, el cuidado que reciben de alguien y luego pues hablan mal, se quejan, dicen que no fue suficiente? Y qué triste, porque cuando se trata de personas que no conocen a quienes fueron sus benefactores, pues se la creen porque dice, es que en tal parte, es que tal persona, es que en mi casa, es que mi papá, mi hermano, mi mamá, a mí nunca. Y si no conoces al papá, al hermano, al jefe, al pastor, a la persona de la que están hablando mal, pues te la crees, porque al que tienes enfrente es al ingrato y al malagradecido, hablando mal. ¿Qué opinas? ¿Qué pasa? Híjole, Paz, a lo largo de mi vida creo que he vivido de un lado y de otro en este punto.
porque yo no sabía agradecer. Yo pensaba antes que lo merecía todo y que todo era algo que yo merecía. Entonces me costaba mucho trabajo decir y dar gracias a las personas. Conozco a Cristo y empiezo a mirar la gratitud, primero para con Dios, luego para con ustedes como autoridad delegada por Dios, para la misma iglesia, o sea, los integrantes de la iglesia. Pero en estos casi 3 años que tengo en Vida Nueva, he visto la ingratitud de una forma impresionante, porque a veces yo no llegué a ver cosas que ustedes como pastores hicieron para otras personas, pero sí llegué a ver otras cosas que sí hicieron para ellas. Y en un momento determinado dicen, es que ellos nunca han hecho nada por mí. Y yo digo, ay, pero ¿cómo? Recuerdo una vez una mujer que vino muy alta, ella, y empezó a mí a decirme cosas de usted. Y yo le dije, espérame, esto no puedes decirlo, no me lo puedes decir a mí, tienes que decírselo a ella. Yo a ella no tengo nada que... Y empezó a decir cosas y en eso usted entró a la oficina. Era tan grandota y nosotras tan chiquitas que nos hacía así. Esa mujer estaba llena de insensatez, de ingratitud y terminó yéndose de la iglesia. De hecho, ella y su familia, su esposo, dividieron nuestra iglesia. En aquella época fue algo muy, muy fuerte. Y cuando empezamos a ver todo lo que ustedes hicieron por ellos como matrimonio cuando llegaron a Vida Nueva, mira uno la ingratitud de las personas. Y como ese puedo mencionarle N cantidad de personas que yo veo ingratitud. Generalmente la gente no se acerca conmigo porque yo soy muy clara y soy muy directa y yo les digo, a mí no vengas a hablarme de eso. ¿Tienes algún problema? Ve y dile a la pastora, al pastor. A mí no me digas nada. Entonces la gente ya tiene años que ni se me acerca. ¿Por qué? Porque me conocen que yo no voy a dar oídos a ese tipo de cosas. Pero he visto la ingratitud aquí dentro muy, muy fuerte. Y esa ingratitud yo pienso, estoy plenamente convencida que es demoníaca. La ingratitud es demoníaca. Porque si vemos a Satanás cuando fue expulsado, él fue ingrato. Él fue totalmente ingrato. Sí. Y dividió. Vemos un Absalón ingrato con su padre, y que intenta dividir. Entonces, yo de forma personal, pues sí veo ingratitud, pero yo le doy gracias a Dios por el corazón que me ha dado, porque es un corazón que no guarda rencores, que procura mirar hacia adelante, y eso sé que se lo debo a Él. Sí veo cosas, y me llegan cosas, pero digo, Señor, a mí déjame aprender lo que yo tengo que aprender y que los demás aprendan lo que deben aprender. Amén. Pues la ingratitud se considera una raíz de pecado, que conforme se practica nos lleva a una dureza de corazón. Y el orgullo y la infelicidad también vienen como resultado de la ingratitud. El pecado de desagradecimiento tiene muchas y muy graves consecuencias. Va pegada o va de la mano, fíjate, la ingratitud va de la mano con la idolatría, con la homosexualidad y con todo tipo de rebelión. Esta es ingratitud. Dios toma en serio el agradecimiento y el desagradecimiento. Dice la palabra en el Salmo 100,
entrad por sus atrios Con acción de gracias. Ajá. Gratitud. No recuerdo, por ahí escuché cuántas veces está en la Biblia, en la versión Reina Valera 60, que es la que tiene más comentarios, diccionarios y demás. La palabra gratitud, agradecimiento, dar gracias y palabras relacionadas con estas. Y son muchísimas, porque la gratitud tiene que ver con un estado del corazón. Y la gratitud nos lleva a la felicidad. Un corazón agradecido es el corazón de una persona feliz. Yo no sé si la felicidad nos lleva a la gratitud o la gratitud a la felicidad, pero van de la mano. Cuando tú ves una persona agradecida, ¡wow! Siempre la vas a ver con una sonrisa en la boca, siempre la vas a ver con una palabra de alegría en sus labios, y dices, esta persona es feliz. Y no por sus circunstancias, no por lo que tiene, sino porque es una persona agradecida. Yo no lo sabía, pero creo que se los comenté, que el agradecimiento hace que la amígdala no reaccione. La amígdala es el centro de donde está toda la situación de reacción. Reaccionamos porque la amígdala se activa. Y dijimos, la amígdala no estamos hablando de las anginas, pero como se parece tanto, parece una cosita así chiquita, que está por ahí metida en el centro del cerebro. Esa amígdala es el centro de las reacciones. Y ahí se activa el miedo, ahí se activa todo lo que tiene que ver con emociones, sobre todo emociones tóxicas o reactivas. Cuando nosotros somos agradecidos, la amígdala está rosita, bonita, chiquita, linda. Cuando no tenemos gratitud, se pone oscura y se seca como una pasa. Y decimos, ¿cómo es eso? Sí. No estaría mal pensar en que cuando nos muramos nos revisen la amígdala a ver cómo la tenemos al momento de nuestra muerte. Está rosita, bonita, así como nuestra campanilla, o está seca y reducida. Qué fuerte. Es algo físico. Dice aquí Super Google que la palabra gracias, dar gracias y acción de gracias aparece aproximadamente entre 100 y 150 veces en la Biblia, dependiendo la versión y traducción. Se menciona con mucha frecuencia en el Nuevo Testamento, especialmente en las cartas de Pablo y en los Salmos en el Antiguo Testamento. Y un versículo clave de la palabra gracias es en primera de Tesalonicenses 5:18, que dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ojo, no dice dad gracias por todo, dice dad gracias en todo. Y hay una diferencia, ¿eh? Y dice también que se nos dice que demos gracias por lo menos 73 veces en versículos específicos. Y bueno, esa parte que acaba de comentar la pastora Carla, de que hay que dar gracias N cantidad de veces, yo creo que no es necesario decir 5, 10, 15, 20, N. Yo pienso que N es el mejor número de dar gracias durante todo el día. Por ejemplo, hoy despertamos, llegamos a la oficina, alguien nos preparó de desayunar. Entonces es dar gracias hasta este momento. Los chicos que están allá en cabina, todas las que estamos aquí, tenemos que dar gracias por todo. O sea, es impresionante. En todo momento. Y en todo momento. Tú decías, pastora, que pues la parte de la ingratitud se equipara
con una situación de pecado. Y vamos a verlo eso en la palabra, porque es importante que lo podamos sustentar con lo que dice el Señor. Y dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, obviamente aquí viene un listado de pecados, y entre ellos vamos a encontrar la ingratitud. Dice así: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más bien que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos también Evítalos, o sea, no te juntes, no te relaciones, no estés con ellos ni para ellos. Si tienes compañeros de trabajo con estas características, tendrás que tolerar esa situación de estar quizá cercano, escritorio con escritorio, pero no corazón con corazón. ¿Sí me explico? O sea, evítalos, procura no relacionarte con ellos, procura alejarte, procura estar más allá. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos, ¿no? El pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, ¿cómo fueron ingratos? Eran esclavos maltratados, hambreados, y cuando salen y salen y se empiezan a quejar contra Dios y contra Moisés, para esto nos sacaste, allá teníamos las ollas de carne y las cebollas y todo lo demás, y tú dices, de verdad tenían ollas de carne con cebollas, o sea, de veras. A veces la ingratitud nos hace ver las situaciones pasadas muy diferentes a como fueron en realidad. ¿Y sabes qué pasa? Duele imaginas. muchísimo ese tipo de respuesta de la gente. A nosotros nos pasó, ahora sí que fue nuestra primera experiencia de ingratitud de la gente. Cuando fue el tiempo de la pandemia, de COVID, obviamente, pues sabíamos todas las restricciones que había, el cierre de las iglesias y demás, y lo cuidadoso que tenía uno que ser, ¿no? Tanto para uno mismo como para el bien de los demás. Y la situación de, pues, evitar lo más que se pudiera visitar a la gente para, pues, no contagiarles de nada, ¿no? Entonces, tengo muy presente una familia que, bueno, fue a la que más se le dio en ese tiempo, porque veíamos las condiciones que ellos tenían de vida. Tenían tres hijos, una situación de necesidad económica bastante fuerte. Y pues digo, en la medida de lo posible se juntaban despensas y les repartíamos. Y a esta familia fue la que más se les dio costales de ropas para que de alguna manera ellos se ayudaran con la venta de esto. Muchas cosas. Y luego, es que nunca nos dieron, ¿no? Y es que no nos ayudaron. Y dices, ¡ay, cómo puede ser eso posible! Y duele, ¿no? Duele el corazón cuando sí diste de manera generosa, sin buscar nada a cambio, que verdaderamente lo diste de corazón, con amor. Y estos ingratos se te vuelven, o sea, y dicen, no, o sea, no recibí nada de ti. Pero no tiene que ver con eso de que no lo pueden ver. Es que volvemos al punto. El ingrato no reconoce la gratitud porque no la tiene. O sea, no lo ve. No pueden ver. No pueden ver el bien. Algo que a mí me queda muy, muy claro es con personas que yo he visto esta parte, viéndolo desde acá afuera, en contra o con los pastores, les es más importante lo que están viviendo, que les dicen, a ver, ya te ayudamos, ahora tú tienes que, por ejemplo. Bueno, pues el ahora tú tienes que es hazte a un lado para ellos, quítate de aquí, ya no, y todo lo que pasó antes queda borrado. Recuerdo mucho una clase que usted nos dio, ahorita no recuerdo, pero creo que era Consejería del Perdón, que decía que si hay una persona que te da 10 características y de esas 10 características, 9 son buenas y solo una mala, las 9 desaparecen.
y solo se queda la mala, ¿no? Puede decirte eres inteligente, eres buena, bla, 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 y una que dice, pero siempre llegas tarde. Entonces, ese es tu único detallito, ¿no? Tu única cosa mala. Esas 9 características buenas desaparecen. Ah, sí, pero no se fijan a qué hora me voy de aquí, por ejemplo, ¿no? Yo estoy aquí más de cuántas horas y entonces, o sea, es impresionante esa parte donde No, desaparece todo. Y a veces ni tú lo piensas. Viene alguien y te dice, ay, ¿todavía estás aquí? Ay, te están explotando. ¿No te habías dado cuenta que casi siempre, si tu hora de salida es a las X, tú siempre te vas a las más tarde? Y eres el único. Y te quedas pensando y dices, ay, es cierto. Y empieza todo el rollo de la victimización y genera ingratitud. ¿Qué les parece si nos vamos a la número 6? A ver, porque si no, no vamos a terminar. Vamos a irnos ahí. Déjeme leer una cita bíblica que está en Romanos 1:21, que me parece que es muy, muy buena para esto. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahí está nuestra respuesta. Listo. Hablábamos también, nada más para terminar con estos personajes, de los malagradecidos, porque obviamente estas citas hablan mucho del ingrato, pero ¿qué pasa con el malagradecido? El que da mal por bien recibido. Entonces dice en Proverbios, el que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. Entonces una persona que te responde mal por algo que tú le diste, le dijiste, le hiciste, la bendición se va a apartar de su casa. Entonces por eso a veces también le sigue yendo mal, porque pues es el resultado de su mala gratitud. Ok, vámonos con el número 6. Ya lo hemos mencionado, pero no con el título, y aquí vamos a hablar de lleno de estas personas. Las personas que dividen. No son personas que resten, sino son personas que dividen. ¿Cuáles son estas personas que dividen? Mira, son gente que infiltra chisme, que mete murmuración, que habla calumnias, que hace discordia, que mete el pleito. Las personas que dividen, yo me las imagino como ese anafre que ya prendió el carbón, ya está una situación ahí, ya hay un problema tal vez, ya hay un desacuerdo, y en lugar de que sea un pacificador, o por lo menos, bueno, ya, neutral, basta. Cuando menos. ¿Sí? No, o sea, le empieza a soplar al anafre a manera que eso se encienda. Y lanza ahí su veneno, le sopla y después se va y deja toda la situación ahí ardiendo. ¿Qué pasa con esta gente? Estas personas son aquellos que se les llama como gente que está en los extremos. Es gente que no encuentra conciliar, o sea, no encuentra puntos intermedios. Es gente que dice, ¿es esto o es esto? Y vamos a verlo, a lo mejor algo muy, muy simple desde la escuela, ¿no? Se fomenta mucho en la infancia cuando a veces dicen los niños, ¿no? Si tú te juntas con ella, ya no eres mi amiga. Si tú haces esto, ya no juego contigo. Si tú no traes los colores como los míos, pues no somos amigas, no trabajamos juntos. Entonces, esa actitud de esas posturas tan extremistas de o es esto o no es nada, tienen un fundamento de una gente que va a causar división, que va a causar problema. Y ponen a la gente en la disyuntiva de, si no hago lo que dice, pues ya no soy, ya no me da, ya no me toca. Entonces a veces la gente termina cediendo por el capricho de estos que dividen para tratar como de amortiguar la situación, para tratar de estabilizar un poquito, pero realmente la intención de esta persona que divide es separar, es dividir. Y esto, igual, este tipo de personas las vamos a tener en la casa,
de repente, ¿no? Los papás. A ver, ¿con quién? O sea, o te vas con tu mamá o conmigo, ¿no? Sobre todo en aquellas familias donde la pareja ya no se entiende y hacen a que los hijos decidan, ¿no? O sea, ¿quién? Que tomen partidos y hablan por detrás. Es que tu mamá esto y es que tu papá, ¿no? Y compran cosas de ganarse el afecto de los hijos y a veces ya los ponen en contra de la otra persona. Y pues es lo que yo digo, esto es lo correcto, esto es lo que yo te estoy diciendo es la verdad y lo que la otra persona dice está mal, ¿no? Y eso desde casa, eso lo vemos en todos los lugares de entorno social donde nos podemos desenvolver, pero son bien dañinas estas personas. Y muy inteligentes, ¿eh? También. Muy inteligentes y como mencionabas, son personas que tienen una capacidad diabólica porque dividen. Esa es su intención, consciente o inconscientemente, ¿eh? Porque hay personas que inconscientemente dicen, inconscientemente comentan y para ellos les parece muy natural o muy normal, pero si tú escarbas un poquito te vas a dar cuenta que son personas que dividen y dividen y dividen. Y por eso es algo que tiene que ver que no solamente andan en su propia casa, sino en su familia o en cualquier lugar en donde se relacionan. Ellos son así. Fomentan siempre la polarización, o de este lado o de este lado. O eres o no eres, o te juntas o no te juntas, o haces, y después desaparecen y ya dejaron, como dices tú, el incendio ahí todo, poniendo ahí, quemando a todo lo que da. Ahora, fíjense este punto y los que nos están escuchando digan si están de acuerdo o no. Una persona que divide es mala porque siempre actúa con maldad. Siembran el mal, la intriga, le soplan, como decía Carlita, al anafre cuando está encendido el fuego en lugar de apagarlo. Frecuentemente actúan por egoísmo, por vanagloria o para complacer sus propios deseos. Y bueno, podrían apoyarnos, chicas, con algunos pasajes bíblicos, porque la Biblia advierte seriamente contra las personas que dividen, porque son generadoras de maldad, generan pleitos, chismes, dañan la sana doctrina. Y bueno, la palabra misma nos aconseja identificarlas, amonestarlas una o hasta 2 veces. Si esa postura de división continúa, hay que finalmente desecharlas, alejarse o apartarse de ellas para mantener la unidad y la paz. Y yo te voy a preguntar, Carlita, mientras las chicas buscan las citas, ¿y dónde está el amor? Exacto. ¿Me puedes contestar? Digo, yo soy, imaginémonos, o tienes en tu iglesia o en tu familia una persona chismosa, generadora de pleitos, contraria a la sana doctrina, con todas las características que acabamos de ver. Y tú me llamas la atención y yo te digo, ¿y dónde está el amor? Te voy a responder con un comentario que una vez una persona me hizo. Decía que estaba como muy en contra a las situaciones de Dios, de la Biblia, porque esta persona me decía, es que, a ver, Dios es creador de todos, ¿no? Y de toda la creación, y de todos los ángeles, y de todo el ser humano. Dios creó también a Satanás, ¿no? Dice, entonces, Satanás es creación de Dios, así como lo es Jesús, ¿y por qué a Satanás no le da una oportunidad más? O sea, ¿por qué en su amor Dios no lo perdona y lo ha rechazado y lo ha odiado y lo ha despreciado? Entonces, vámonos, o sea, desde esa magnitud, ¿no? Pobrecito, ¿no? ¿Por qué no darle una oportunidad a Satanás? Y seguramente él podría arrepentirse, ¿no? Yo me quedé sorprendida porque digo, podemos pensarlo así de
y dónde, como dices, ¿no? ¿Dónde queda el amor de Dios? En la justicia, en los límites. O sea, el que sea Dios no significa que se le tenga que obligar a tener que tolerar, a amar, a soportar, a cuidar a aquel que le desprecia, a aquel que le odia, a aquel que no quiere saber nada de él. O sea, no, al final de cuentas la decisión la toma cada persona, no Dios. Volvemos a lo que decíamos al inicio del estudio anterior. Dios siempre ha estado presto para amar, para ayudar, para bendecir, para cuidar, para sanar, para restaurar, para tantas cosas buenas. Los que tomamos la decisión de no recibir esos beneficios, esas bendiciones de parte de Dios somos nosotros, que decimos, eso no lo quiero, por mis actitudes, por mi rebeldía, por mis pecados, por mis necedades. Entonces, la situación aquí no es si Dios ama o no, Dios le ama a esa persona, pero tampoco va a estar tolerando sus groserías, tampoco va a estar tolerando que cause problemas. ¿Dónde está la situación de la división? Volvamos a entender la parte de cómo ve Dios a su iglesia. Y Dios ve a su iglesia como un cuerpo. Dice la palabra, una casa dividida no prospera. Imaginémonos esa iglesia donde tiene diferentes miembros, diferentes integrantes, y está desmembrado una parte del cuerpo, pues si está desconectada del cuerpo, ¿dónde le está irrigando la sangre, los nutrientes? ¿Dónde se está conectando en el movimiento a dónde va el cuerpo? O sea, simplemente no está con el cuerpo. Entonces, Dios ha querido que se una, Dios es el perfecto cirujano para poder unir una parte del cuerpo que se ha separado, pero si ese pedacito de cuerpo no quiere juntarse, tarde que temprano se va a morir, porque una parte, o sea, si lo vamos en la parte física de nuestro cuerpo, ¿qué pasa cuando se te cae un pellejo, cuando a una persona se le cae un dedo, a lo mejor un accidente, esa parte del cuerpo se va a morir, se va a secar porque ya no está conectada a la fuente de. Entonces, esta persona que está dividida y que causa divisiones, está causando muerte al cuerpo. Y Dios no va a tolerar que su cuerpo sea mutilado. Dios no va a permitir que su cuerpo sea muerto a causa de una partecita del cuerpo que no quiere juntarse. Entonces, hay que quitar esa parte del cuerpo que está causando daños, porque está gangrenada, o sea, está muerta, está pudriéndose y puede contaminar el resto del cuerpo. Sí, vas caminando. Citas, chicas. Romanos 16, versículo 17 y 18 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonja engañan los corazones de los ingenuos. Así que si tú escuchas o una persona que tiene estas características, que causa división, llega y habla contigo y trata de convencerte, es porque te considera ingenuo. Débil. A este sí me lo puedo convencer, a esta sí puedo jalármela porque pues es ingenua, es débil, es inmadura, es fácil de manipular. Así que cuando alguien llegue a quererte jalar hacia la división, recuerda, esa persona te está mirando como alguien débil, inmaduro, ingenuo, necio. Cuidado. No es que sea tu gran amiga o tu gran amigo, es que te está mirando como una persona fácil de manipular. Y también tenemos Tito 3, 10 y 11 que dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Wow. Ahí vemos que Dios no es el que deja de amarle, es Él mismo el que está condenando su vida. Entendamos entonces que una persona que divide es una persona que tiene toda la intención de causar un problema, de causar discordia, de hacer separación. Es esa gente que siempre va a meter esa espinita, como decimos, esa pequeña cizaña, que dice, oye, ¿no te parece como que, ay, ¿a poco tú estás de acuerdo en eso? Yo creo que no, ¿verdad? Y empieza ahí de manera como muy sutil, muy sigilosa,
Y sí, yo estoy de acuerdo contigo. Sí, porque, y empieza a hacer Yo también grupitos. lo había visto, pero no me había puesto a pensar así como tú lo dices. De esa forma. Sí, y tienes razón. Y empiezan a hacer, a lavar, ahora sí que a lavar la cabeza, de meter ideas, aunque a lo mejor no había ideas, pero empiezan a meter esa idea, esa incertidumbre, esa situación, y que no son cosas fundamentadas o no son cosas basadas en algo verdadero o real. O sea, son cosas ahí quisquillosas, mentirosas, engañosas, que empiezan a formar, a sembrar en corazones ingenuos, en personas inmaduras, en personas poco pensantes, que se dejan atrapar, y de repente esa gente dice, sí, yo estoy contigo, yo te apoyo, ¿no? Yo te voy a, yo voy a estar ahí, y casi luchamos juntos contra el mundo y contra todos. Pero son gente que está causando división. Pero lo deja solo. Sí, ya después, no, él fue, dijo, sí. Sí, a la hora de la hora. Ya, yo no dije. Por eso son malos. Ay. ¿Podríamos decir otra cita? Sí, adelante. Tito, capítulo 3, versículo 10 y Ese ya 11. leíamos. Ya, perdón. Lucas, Proverbios. Lucas, Lucas. O Proverbios 16, 28 también. ¿Cuál? La que tú quieras. Las dos, si La quieres. que tú quieras. Proverbios 16, 28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. O sea, vemos el impacto que tiene, que incluso hace dudar a los mejores amigos de tanto tiempo de relación, que esa hebra que mete, vamos a llamarlo, ¿no? Es que también se dice eso, ¿verdad? Mete hebra para sacar hilo, ¿o cómo? Hilo para sacar. Para sacar hebra. Bueno, por ahí me entendieron. El caso es de que vemos qué peligrosos son, ¿no? Al grado de poder arruinar una muy buena amistad, ¿no? Y ahí vemos que no se trata de lo que uno dice, ay, es que yo me voy a apartar de ese porque es. No, solita estas gentes hacen que las personas verdaderamente amigas empiecen a apartarse de ellos por sus necedades, por su situación de infiltrar problemas. O sea, esta gente aparenta ser amigo, pero nada que ver. Uy, sí. Hay una pregunta aquí, Dan BL dice, tengo una pregunta, estamos hablando de alejarse de esas amistades, pero muchas veces he visto problemas en familias por ese tipo de personas. ¿Qué pasa cuando son personas que están dentro de la familia? Es la misma situación. Se da mucho, por ejemplo, con los papás. O sea, perdón con los ejemplos, pero lo he escuchado más en ese estilo de personas. Papás o mamás que de repente a un hijo le dicen una cosa, ¿no? Oye, hijo, es que mira que tu hermano, tu hermana, que así ya sabe. Y en otra reunión con el otro hijo, la otra hija, ay, es que tu otro hermano, y hace pleito. Por ejemplo, en una ocasión, no porque mi mamá tuviera esa intención no estaba causando problema en mi matrimonio, pero es más o menos un poquito el ejemplo que quiero explicarles. De repente mi mamá me decía, oye, voy a ir por ti a recogerte con los niños, ¿no? Mis niños estaban chiquitos y luego los días que veníamos a la iglesia, decía mi mamá, pues paso por ustedes y ya nos venimos acá a la casa y después nos vamos a la iglesia juntos. Yo ya le dije a Dani, entonces yo me quedaba con la idea de que mi esposo ya sabía que mi mamá iba a pasar por nosotros. Y ya estando en la salida de la escuela, en algunas ocasiones llegaba mi mamá y llegaba mi esposo. Y yo así de, ¿con quién nos vamos? ¿Con mi mamá o con mi esposo, no? Entonces mi esposo me decía, oye, ¿por qué no me dijiste que iba a venir tu mamá? Y yo le decía, pues es que mi mamá me dijo que te dijo, ¿no? O sea, es que ¿para qué me haces dar otra vuelta si tu mamá iba a venir y no me dijiste? O sea, entonces empezaba a causar conflicto entre nosotros porque no me dices, es que no nos ponemos de acuerdo. Sí, porque vivían lejos. Porque vivíamos retirado y era como un favor que nos hacía y se le agradecía, ¿no? Pero entonces, a ver, ya quedamos en el acuerdo mi esposo y yo viendo esa situación. Digo, mira, no sé si a mi mamá se le pasa a decirte o ella piensa que sí te dice o a lo mejor sí te dice y se te olvida, o sea, yo qué sé. Cualquiera que fuera. O a mí me dijo y yo no te dije y no te avisé. Digo, mira, vamos a hacer lo siguiente. Sea que mi mamá me diga o sea que mi mamá te diga, tú y yo nos vamos a hablar y nos vamos a poner de acuerdo, ¿sale? Sea lo que sea, para que nos evitemos estos disgustos, porque pues a causa de ese favor, pues está generándonos problemas, ¿no? Y puede ser algo tan bobo como eso, ¿no? De hacer pasar a una persona doble vez o dos ahí para
traernos, ¿no? En las familias sí, en efecto sucede. El hecho de que estemos viviendo en la misma casa, el hecho de que estemos conviviendo con nuestros hermanos, con nuestros papás, y eso sí, hablamos nada más de esos, pero luego en las casas viven los abuelos, los tíos, otros agregados, y se hacen conflictos, porque hay muchas cabezas, decíamos este pasaje de la casa dividida no prospera. Tenemos que aprender a ser sabios, y sí, perdón, aunque sea mamá, mi hermano, mi primo, tengo que aprender a poner límites con esas personas que generan división y no tomar partidos. Porque a veces esta gente, o puede ser con toda la intención, o puede ser sin intención, generan conflictos. Entonces yo tengo que aprender a identificar y a ser sabio si esa persona, aunque la quiera mucho, respeto y honro porque es mi familiar, pero si es una persona que tiene esa tendencia de causar divisiones, antes de que yo tome partido tengo que, a ver, sí, gracias por lo que me dices, pero yo me tengo que asegurar qué está pasando o qué es lo de la otra parte para evitar caer en las redes de esta persona que está causando divisiones. Porque a veces están los problemas de la gente, dices, es que a mí me dijeron que tú, o que, ¿cuándo? No, pues es que nos dejamos de hablar por aquella persona. Y yo sí te quiero, yo sí quería jugar contigo, yo sí... Pero a causa del que causa división, la gente deja de relacionarse, la gente deja de hablarse, inclusive deja de quererse por lo que sembró de chisme y de discordia el que divide. Claro. Sí, hay que apartarse de ese tipo de personas porque irrumpen en nuestra paz, siembran enemistad, odio y rencor en los corazones y producen murmuración. Edith, háblanos de la séptima categoría de personas. Okay. Tenemos que aplicarnos para alcanzar a ver todas las personas. Esta séptima persona tiene que ver con los que rechazan la corrección. ¿Le ha pasado alguna vez que alguien le llama la atención o usted considera que le está llamando la atención o le está juzgando por algo que le está corrigiendo? Y voy a poner un ejemplo tal vez muy bobo, ¿no? Pero, ¿qué pensaría usted de aquel que no le dijo que usted traía el frijolazo en el diente? Queriéndole corregir para que no se vea mal, o que trae el zipper abajo y no se lo dijo. ¿Cómo nos sentiríamos si no nos corrigieran ante esas situaciones que nos ponen en vergüenza? Pero no lo vemos de esa manera. Cuando nos corrigen, a veces nos sentimos ofendidos y no aceptamos la corrección ni el consejo porque estamos distorsionando precisamente el cuidado que se nos está dando ante esa situación. Por eso puse ese ejemplo, pero creo que la pastora Carla nos puede decir aún más. Vamos a pensar del por qué se corrige. O sea, de alguna manera el principio de corregir es arreglar algo que está mal, algo que está incorrecto. Sea alguna actitud, sea algún defecto, sea alguna cosa, ¿no? Entonces, el hecho de que nos llamen la atención para corregir, no es, o sea, digo, a lo mejor el concepto de la corrección es la varita, ¿no? Toma tus tablazos. No, a veces es esa llamada de atención o a veces ese consejo para, oye, mira, estás diciendo mal esta palabra. Así no se dice esa palabra, se dice así, ¿no? Ay, así me gusta decirlo, ¿no? Cuando una de mis hijas estaba chiquita, estábamos haciendo la tarea y le digo, mi amor, esta palabra está mal escrita. Mira, vamos a corregirla. Se escribe así. No, que así la puso el maestro. Mi amor, sí, pero está mal. Esto no es correcto. Entonces me dice, es que así lo puso el maestro en el pizarrón y nos dijo, van a copiar tal cual está en el pizarrón y si no, nos iba a regañar el maestro. Y dije, a ver, mi amor, ok, como no nos estamos entendiendo, le digo, mira, le vas a decir, mi mamá la corrigió. Y le vas a decir, maestro, mi mamá me dijo que estaba mal escrita y ella la corrigió y punto, ¿no? Entonces, a veces las correcciones, como dice Edith, no nos gustan. Y puede ser algo muy, muy simple a cosas más graves. De, oye, esta manera de que piensas, esta manera en cómo te expresas, esto que estás haciendo no es correcto porque... Y la corrección que nosotros debemos de aplicar no es lo que a mí me parece.
es conforme a la palabra de Dios, conforme a la claro. Escritura. Y la palabra de Dios es verdad. Y de alguna manera, si Dios nos enseña acerca de cómo dirigirnos en la vida, qué hacer, qué no hacer, cómo lidiar en la familia, cómo tratar al amigo, cómo tratar al jefe en el caso laboral, cómo ser como empleado, como estudiante, o sea, como todas esas cosas. Y si en algo estoy incurriendo equivocadamente, pues es bueno que se nos corrija para Claro. ser mejores. Pero aquella persona que no le gusta ser corregido, reacciona, se enoja, se siente ofendido y al rato agrede por lo que se le está corrigiendo. Se le corrige Exacto. por su propio bien. Se vuelven agresivos cuando se les amonesta o se les reprende. Aun cuando usamos la palabra, hay gente que se niega a escuchar lo que Dios dice porque están empecinados en su punto de vista. Por ejemplo, Proverbios 9:8 dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y éste te amará. Ahí está el ejemplo. ¿Qué dice Salmo 1:1 y 2, Ceci? Ay, este salmo me encanta. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. De hecho, las personas que son escarnecedoras son personas que tienen una actitud de cinismo impresionante. Se burlan de ti, se ríen de ti, hacen muecas y dicen cosas que, ajá, sí, claro. Ya vas a empezar otra vez ya con vas a tus empezar, cosas, ¿no? ajá. Tenemos que tener cuidado con esto porque estas personas se burlan de la fe, de la verdad, de lo que es recto, de lo que es justo y ridiculizan todo aquello que es de buen nombre o que es santo. No, ¿qué pasa si intentamos, Carla, aconsejar a alguien con esta actitud? Volvemos a la situación, una persona así que no quiere ser corregida está muy de la mano con aquellos que son necios. Y pues ellos tienen una postura de no necesito tu corrección, no necesito tu consejo, se creen sabios en su propia opinión y tratar de cambiar, tratar de corregir a este tipo de personas es perder el tiempo. O sea, es definitivamente una pérdida de saliva, una pérdida de tiempo, una pérdida de esfuerzo. No quisiera decirte, no lo hagas, ¿no? Podríamos hacerlo a lo mejor 1 o 2 veces, llámales la atención, corrígeles, pero si la gente no quiere, ¿sabes qué? Pues ahora sí que, al final de cuentas, quien se está dañando es la misma persona. Y es un desperdiciar nuestro tiempo de estar tratando de hacerles cambiar cuando ya ellos están así aferrados a su idea, están en esa postura de lo que tú me digas no me importa, lo que Dios diga no me interesa, yo voy a seguir haciendo lo que yo quiera, mi vida está bien, está perfecta así, no necesito. Es así como que, bueno, ahora sí, ¿cómo te ayudo? ¿No? Sí, creo que uno de los mejores ejemplos para actuar con sabiduría es el hijo pródigo. ¿Qué hizo el padre sabiamente? Él lo que hizo fue respetar la opción que su hijo tomó y esperar que regresara y se topara con pared hasta que pudiese entonces reconocer que había pecado contra el cielo y contra su padre. Y el padre estuvo ahí para recibirlo después de, pero ahí vemos. No lo persiguió. Exacto, no No lo persiguió, no anduvo detrás de él, no le dijo, ya, deja de hacer esto, o seguirle dando el consejo, ¿no? Solamente respetó la opción que había tomado, que fue el camino del mal, y esperó en que recapacitara para que tomara el camino del bien, y cuando fue así, lo recibió con los brazos abiertos. Entonces, la palabra nos da herramientas también para no desgastarnos y actuar con sabiduría, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo harían. ¿Qué hizo el mismo Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo quería que conocieran al Padre, que pudieran ser salvos y decía, ¿no? Yo vengo a enseñarles todas las cosas, les hablaba del reino constantemente para que la gente pues se acercara verdaderamente a estas verdades que Jesús les estaba hablando a él mismo.
Y la respuesta de Jesús es muy clara si nos vamos a Mateo capítulo 10, versículo 14. Es duro, volvemos al punto, ¿no? O sea, hay cosas muy contundentes y sí, a lo mejor pudieran ser como muy drásticas en la palabra de Dios, pero por algo lo dijo Dios, por algo. Y dice el versículo 14, y si alguno no os recibe, obviamente aquí manda a los discípulos a que vayan y precisamente vayan con la gente y les hablen acerca de esta verdad de Jesús. Y si alguno no os recibe, ni oye vuestras palabras, al salir de aquella casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. Es más, basta, se acabó, ya te lo dije, no escuchaste, no tengo nada más que hacer aquí. Y no vuelvo. Y no regreso. Wow. Sí, creo que estamos hablando de cosas muy drásticas, como tú dices, pero ¿qué pasa si nosotros somos insistentes, agobiamos a la gente, la fastidiamos, tanto estamos duro y duro y duro que quizá hasta esa persona puede odiarnos y odiar el mensaje del Evangelio de tan incisivos que somos? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. De hecho, estamos transgrediendo sus límites al no aceptar la opción o la decisión que tomaron, ¿no? Y nosotros, pues, hasta donde tengamos el alcance, ¿no? Se dijo una vez y el otro decide. Ahora, claro. Aplica en esto, obviamente lo estamos comentando desde el punto de que escuchen el Evangelio. Pero aquí vamos a hablar acerca, por ejemplo, de algo que estamos viendo de pecado, ¿no? Y le hablas a la persona, le dices, mira, esta situación ya es tiempo de dejarla, mira por esto, porque puede traer estas consecuencias. Y la gente dice, no quiero, no me interesa, pues sí, está bien lindo aquí como Dios lo dice, pero para mí no aplica. Entonces dices, realmente si no supiera la gente, dices, bueno, sí, hay que insistirle porque desconoce, porque no sabe. Pero cuando ya sabemos la palabra de Dios, cuando ya sabemos qué cosas Dios reprueba, y nosotros insistimos en vivir en medio de esa situación y que es muy relacionado al tipo de persona que vamos a ver a continuación, ya realmente la decisión es de cada quien, ¿no? Si quiere estar en ello, si quiere perderse en ello, ahora sí que lo siento, me duele verte, me duele tu situación, pero... Sí, porque en ello está la gracia y la verdad. Ya se dijo la verdad de la palabra de Dios y la gracia fue esa también, haberlo dicho. Ya lo demás es responsabilidad del otro, ¿no? El siguiente. Wow. El siguiente. Hablemos de la octava persona. Ay, estos octavos personas que, pues ya es el punto como más, pues ya el último tipo de personas en el que definitivamente, o sea, ya, no hay más que hacer con ellos. O sea, si ya hemos aprendido con los casos anteriores donde Dios nos dice, aléjate, no te juntes, sepárate, deséchalo, con estas personas es ¿qué haces ahí? O sea, no tenemos nada que hacer con este tipo de personas. Personas que son pecadores conscientes. Conscientes, que son pecadores con las letras mayúsculas, que son personas que han decidido seguir pecando a pesar de haber disfrutado, conocido de la gracia, de la salvación, del perdón. Digo, una cosa es relacionarte en algún momento con una persona que se dedica a cometer pecado porque no ha conocido de Cristo y que, bueno, tiene que empezar el proceso de que conozca a Jesús, que lo reciba en su corazón, que se arrepienta de sus pecados y bueno, ¿no? Porque también cómo van a conocer de Cristo si no nos acercamos a aquel que es pecador. Pero el problema es cuando esta persona que ya conoció una vez de Cristo, ya disfruta de los bienes del Señor, y sigue pecando con toda la intención de seguir pecando. Ay, estas personas se describen como alguien que pisotea al Hijo de Dios y desprecia la sangre del pacto. Esta actitud endurecida conlleva el juicio de Dios y una horrenda expectación de fuego. Esto lo dice Hebreos 10, de los versículos 26 al 31. Subraya en tu Biblia esta cita, porque habla de personas que pisotean al Hijo de Dios y desprecian la sangre del pacto. Y la palabra dice, no les queda más que una horrenda expectación de fuego eterno.
Y bueno, Hebreos 10, 26 al 31 es muy concreto y muy conciso en eso. ¿Cuáles son las consecuencias graves? Bueno, en este mismo pasaje nos dice que si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y esto es terrible porque es más grave, muchísimo más grave, haber conocido y haberse apartado que no haber conocido nunca algo del Evangelio o no haber conocido nunca al Señor, porque rechazan la gracia. Ese pecado deliberado rechaza el valor del sacrificio de Cristo y ultraja al Espíritu de gracia. Hay una actitud del corazón que se refiere a una rebelión consciente y persistente, no a una falta por debilidad. Es algo consciente y es una actitud que pisotea al Hijo de Dios. ¡Wow! Yo cuando leo eso me parece algo increíble. ¿Cómo puede alguien que conoció, y no digo que superficialmente, porque ese pasaje de Hebreos es muy claro, habla de haber conocido de manera real, profunda y verdadera la gracia de Dios a través de Jesús y luego darse la vuelta y pisotear? Eso es lo que se conoce como apostasía. Y dice que ya no queda más que una terrible expectación de fuego eterno. Y esto implica, ¿sí?, que esa actitud de ese corazón es una rebelión consciente y persistente. No es una falta porque no supe o porque se me fue o porque se me pasó, sino es una actitud consciente y voluntaria de pecar. Y aquí trae una advertencia, este pasaje trae una advertencia. Implica caer en las manos del Dios vivo. Y dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Con Dios no se juega. Uh-huh. Con Dios no se juega. Y viene a convertirse en un pecado de muerte. Y se puede hacer la diferencia con el pecado que no es de muerte. Ahí lo vemos en 1 de Juan 5:17, si alguien puede buscarlo. Aquí está. Todo tipo de maldad es pecado, pero no todo pecado lleva a la muerte. Traducción actual. Sin embargo, la situación de la actitud de una persona en su corazón de pecar definitivamente es de muerte. Dice en el versículo 28 de Hebreos, capítulo 10, dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere sin compasión. O sea, pero este que está peque, ya habiendo conocido, ya habiendo inclusive servido, ya habiendo trabajado en la obra, ya viendo y sigue pecando y pecando, es una mofa a Dios. Y si ese que de alguna manera hay testigos oculares que se contraponen a las órdenes, a las leyes, a los estatutos divinos, merece muerte, o sea, de plano que ya le da igual lo de Dios, que lo pisotea, que se burla de, que echa por tierra a la basura el sacrificio que ya hizo el Señor Jesucristo, ya, o sea, de plano ya no hay esperanza para esa persona. Yo le explicaba a la gente en la iglesia, le digo, imaginémonos como cuando vamos en la calle, ¿no? O sea, una cosa de pecar, a veces dice la palabra de Dios que no podemos decir que no hemos pecado, ¿no? Dice que todos hemos sido pecadores, todos hemos pecado. Uh-huh. Y aún inclusive ya conociendo de Cristo, ya habiendo disfrutado de la salvación, del perdón de pecados, a veces nos equivocamos o a veces llegamos a pecar, ¿no? No sé, de repente, híjole, algo pasó, y, o sea, ya hice algo incorrecto, no con toda la intención de, el plan ya lo voy a hacer, pero esas veces que a lo mejor, no pienso, y se te atraviesa el niño en la calle y estuviste así de atropellar, o sea, tienes ganas de lincharlo, ¿no? Y pues, ¿dónde quedó la parte del amor, no? Entonces, a veces de manera, pues, inconsciente, llegamos a equivocarnos, llegamos a fallar, llegamos a lastimar a alguien sin la intención de quererlo hacer, pero ya le dijimos una palabra ofensiva, ¿no? Ya pecamos. Ya a lo mejor no hice lo que tuve que hacer con Dios este día y ya pequé.
Pero esta persona que peca con toda la intención de pecar les decía, mira, es como si cuando vamos en la calle y de repente llevas tanta prisa, vas caminando tan acelerado porque tienes que llegar, porque estás pasando por un lugar donde hay pasto, donde hay tierra, y de repente pisas y sientes ese blandito, ¿no? Y dices, uy, ya me embarré, o sea, ya pisé la calabaza que estaba en el camino, ¿no? Y qué desagradable es eso, ¿no? Que ni siquiera quieres verte, pero sí ya te empieza a llegar el aroma de lo que pisaste. Y dices, ay, ¿ahora qué hago, no? Y pues buscas ahí el pastito, buscas la varita para quitarte eso, te tallas en el suelo para limpiarte. Buscas la tierrita para sí, que o no sea, huela. porque no te gusta, ¿no? Sí. Y esas ocasiones donde a veces pecamos sin la intención o nos equivocamos, pues esa embarrada, ¿no? Que a veces sin quererlo, pues ya la pisaste, ¿no? Y le dice, Señor, ayúdame otra vez, perdóname y límpiame, ¿no? De hecho, dice la palabra que examinemos nuestro corazón todos los días. Señor, examina mi corazón. Pero el que peca deliberadamente es como si viendo esa cosa en la calle y una cosa fresca de vaca, si tú quieres ahí, vas y te echas encima de eso. Y te revuelcas y te embarras. O sea, con toda la intención de batirte de aquello. O sea, esa es la ilustración de que está pecando. O sea, sabe cuáles son las consecuencias de su pecado, sabe que su pecado, o sea, está consciente de eso, que su pecado no solamente se va a embarrar él, sino que salpica a otros, que hiede en el ambiente a otros, pero lo hace con todo el deseo de estar en esa condición. Entonces, ya con este tipo de personas ya no hay. Ayer íbamos en el auto y Lili nos contó algo que a mí me impactó mucho. Salió, como el carro está conectado a su celular para las llamadas y todo eso, pero también para la música. Entonces, enciendes el auto y ¡pum!, se prende la música, ¿no? Y nos venía contando de esa canción específica. Gracias a Dios yo soy mala para los nombres. Y nos contaba de un cantante norteamericano que se convirtió, era una persona famosa y estaba casado con gente famosa y él se convierte y aparentemente es una conversión así radical, genuina, profunda y compone todo un álbum de canciones, obviamente está en inglés, hermosísimas, muy bíblicas, muy cristocéntricas. Yo creo que leía un libro de la Biblia y de ahí componía una canción, leía Apocalipsis y componía, leía los Salmos y componía. Increíble, increíble. A los 2 años se da la vuelta. Y si antes era una persona que pecaba y que vivía mal, después de esos 2 años de cristianismo radical, profundo, ahora vive una condición pecaminosa todavía más grave. Si estaba aquí antes de conocer a Cristo, conoció a Cristo y subió, ahora está en el piso. Dice, volvió a las adicciones, a las drogas, al sexo, a todas las cuestiones pecaminosas, muchísimo más profundo de lo que estaba antes de conocer a Cristo. Y la Biblia lo dice, el estado de esta persona que conoce y se vuelve en contra, viene a ser peor que el de antes. ¡Qué fuerte, qué fuerte! Estamos hablando de realidades, estamos hablando de cosas, de sentencia, de muerte, de sentencia, de expectación de fuego eterno y de todo, ¿no? ¿Cómo cerramos, Carlita, esto de las 8 tipos de personas que nos insta Dios a alejarnos de ella? Yo nada más para comentar de este caso final que estábamos comentando, los pecadores, si yo soy testigo, si yo estoy seguro de que esa persona peca, el pecado que sea, tengo que alejarme de ellos. O sea, volvemos al punto. Hay cosas que se nos pegan, o si yo sé que esa persona está metida en esos asuntos,
me hago copartícipe, aunque tú no lo practiques, Cierto. te haces parte te haces como solapador, cómplice, o sea, estás de alguna manera apoyando su situación. Entonces tienes que apartarte totalmente, tenemos que apartarnos totalmente de ese tipo de personas. Ahora, volvamos a cerrar con lo que iniciábamos todo este estudio. No se trata de hacernos ajenos, fríos, calculadores a las necesidades de los demás. O sea, tenemos que aplicar y respetar y reconocer el principio de Dios, que es el amor, ¿ok? El amar aún al enemigo, decíamos. Y obviamente si tenemos que amar al enemigo, que es algo que Dios nos pide, pues más a los que son amigos, más a los que son cercanos. Pero, o sea, eso no trata de que seamos groseros y fríos y, yo no me relaciono con nadie. No, tenemos que relacionarnos con las personas porque es una forma de cómo les compartimos, sobre todo aquellos que no conocen de Cristo, no han querido, pues de compartirles de la fe. Pero sí es una invitación de parte de Dios a aprender a cuidar con qué tipo de personas nos estamos relacionando, con qué tipo de personas estamos haciendo amistad, con qué tipo de personas estoy haciendo vínculos afectivos profundos. Ese es el detalle. O sea, queremos una vida en paz, en tranquilidad, en bendición. Si queremos evitarnos muchos problemas, seamos prudentes, seamos sabios en elegir a qué personas dejamos entrar a nuestra casa, y no a nuestra casa solamente físicamente, sino a nuestro corazón, a nuestra vida, como dices, pastora. Es aprender a elegir de manera prudente, aprender a decir no, aprender a decir hasta aquí, o sea, poniendo límites, aprender a identificar los momentos oportunos en los que debemos apartarnos de estas personas para evitar que nos lastimen y para evitar también que nosotros les sigamos haciendo más daño. Porque les digo, en algunas de estas prácticas, si les seguimos fomentando, pues les hacemos más daño que bien. Es evitar que esta gente se convierta en una influencia para nosotros. Tenemos que aprender a cuidar lo que es de Dios, y eso que es de Dios que está en nosotros también es importante que lo cuidemos. Si vemos personas que tienen estas características, oremos por ellos, porque Amén. necesitan a Dios, porque necesitan cambiar, porque necesitan ese toque de transformación de Dios. Ahora, ¿qué pasa si nosotros nos pudimos sentir identificados con algún tipo de estas personas y yo soy la que soy así? Si yo soy necio, si yo soy manipulador, si yo soy... Pues creo que ya la palabra de Dios fue muy clara, y si tenemos ese tipo de actitudes o posturas, pues cambiemos, porque nada nos ayuda, y de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios no tenemos que ser así. Entonces no solamente aplica para los que tenemos alrededor de nosotros, sino para nosotros mismos, examinarnos y decir, híjole, si estoy teniendo este tipo de cosas que no doy con gratitud, con generosidad, con amor, que si soy un poquito chismoso, que meto discordia, si soy una persona exageradamente floja, pero eso, pues cambiemos. Busquemos. Wow. Bueno, pues creo que hemos aprendido muchísimo en estos 2 programas. Perdón por irnos así medio rápido, pero es que el tiempo no nos da. Pero queremos agradecerte, Carlita. Gracias, Pastora Carla, por acompañarnos en estos 2 programas. Aprendimos muchísimo. Eres una persona sabia y que traza bien la palabra. Amén. Sí. Creo que esas son características de una persona que pastorea, que es maestro de la palabra. Y vi ahí una alumna tuya diciéndonos que agradece la enseñanza. Y bueno, pues queremos darte las gracias por este tiempo, gracias por regalarnos estas horas, tanto la semana pasada como esta. Aprendimos muchísimo y gracias, porque le vamos a anotar en la tarjetita que nos diste los nombres. Y pónganle atrás la contraparte, eso hicimos en la iglesia, poner atrás la contraparte del necio, Claro. Y citas bíblicas para que no se les olvide. No se nos Amén. olvide. Pues gracias, chicas, gracias Ceci, gracias Edith, agradecemos a la gente de cabina y a todos y a todas las personas que nos siguen en su programa Con Paz en Armonía. Que el Señor me los bendiga mucho
Y antes de irnos, queremos dejarles con una noticia que también es una invitación importantísima, porque ya la tenemos a la puerta. Pues va a correr un video y mientras corre quiero invitarlos al Congreso ECO. Es el día 20 y 21 de marzo. Tenemos un invitado especial, Juan José Henao. Él es colombiano. ¿Sí? Vamos a hablar de cosas importantes como fe razonable, fe que resuena. Hay un costo de recuperación. Te voy a dar un teléfono a donde te puedas comunicar. Es el 55 78 47 57 28. Lo repito, 55 78 47 57 28. ¿Dónde va a ser? En Iglesia Cristiana Grupo Vida Nueva, Coacalco, y empieza el viernes 20 a las 14 horas y termina a las 18 horas. El sábado empieza a las 10 de la mañana y termina a las 18 horas. Hay kit de bienvenida, hay comida, va a estar muy, muy bueno. No faltes. Nos despedimos. Que Dios les bendiga. Bye. Gracias. Dios les bendiga. Bye. Familia, nos vemos muy pronto en México, por primera vez en Coacalco, Estado de México, para un evento muy especial, Congreso ECO, Fe que Resuena, que se va a realizar en la Iglesia Cristiana Grupo Vida Nueva, en una generación donde las ideologías gritan fuerte, la fe no puede callar. Así que si quieres levantar tu voz con razones para creer en Dios y que Jesús es la verdad frente al relativismo, el feminismo, la ideología de género y el aborto, nos vemos en México para que juntos hagamos ECO. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Nos vemos la próxima semana por Radio Núcleo 180.